Seguimos en La Marea en este viernes 12 de abril y como ya veníamos adelantando al principio del programa, bueno, primero, hola amor, estás de este lado. Buenas, qué cambia que está. Hay un juego de contraste. Café con leche. Sí, sí. Llegó More Lepardo a reemplazar la Agus, que una muchacha muy atareada. Sí, sí. Y necesita ir resolver algunas sí. urgencias. Así que como yo estoy al pedo. Claro, vos podés hacer producción y conducción y todo. Todo terreno. ¿Cómo andás, Javi Kudrik? Muy bien, muy bien. Hacía rato que no estaba acá, ¿no? Es verdad, porque... Porque feriados. Sí. Básicamente porque feriados. Sí, eso. Así que bueno. Y como está estás cada 15 días, Exactamente. fue básicamente un mes. Exactamente. Pero ya estás de vuelta. Ya estoy de vuelta. Con un nuevo juego. Estoy de vuelta, lo que no sé si es bueno o malo, pero ya estoy de vuelta. Ah, bueno. Es bueno. Es bueno. Ay, qué bien que me traen para acá. Sí, hoy... Acá te tratan bien porque venís al piso. Claro. Voy a aclararlo eso, porque si hay algún oyente, de las mañanas de 526, ahí te suelen sacudir. Se está generando con todo esto, se está alimentando aparte una relación un tanto tensa hacia la mañana, donde todos los martes cuando hago mi columna de sindical, primero tengo que pedir disculpas porque no estoy en piso, básicamente. Está bien. Pero bueno, besitos para allá. Un besito a la banda de 526. Hoy la idea era hablar un poquito, traje un juego. Nosotros lo que hacemos acá es traer un juego y hablar de algún tema que tenga que ver más o menos, no siempre es exactamente. Hoy trajimos Aventureros al Tren. Fue una complicación también decidir de qué íbamos a hablar con Aventureros al Tren, porque Aventureros al Tren, o Ticket to Ride, que es como se llama en inglés, es un juego que habla, o sea, supuestamente son amigos de Phineas Fogg, que es el protagonista de La Vuelta al Mundo en 80 días, que a un año de la hazaña de Phineas Fogg, de haber logrado... ¿Vieron la película con Jackie Chan, no? Bueno, donde Jackie Chan hace de Passepartout. Es una novela de Julio Verne, donde en un personaje concluye una hazaña que es en 80 días dar la vuelta al globo. Estamos hablando de fines del siglo XIX. Era una hazaña técnica y Julio Verne, que es el escritor justamente de la fe y la esperanza en el progreso de fines del siglo XIX, entonces con eso estaba hablando de todo lo que la técnica permitía. En tren, en globo, en barco, logra por los pelos, en una gran aventura, dar la vuelta. Lo hizo también, si no recuerdo mal, la adaptó al cine Disney, y hay cantidad de películas y también historias basadas en esto, ¿no? Ahora, si bien la vida de Verne y esas cosas podía ser interesante, me pareció que como Aventureros al Tren, la edición original, tiene un mapa, ahora lo vamos a ver más tarde, pero tiene un mapa de Estados Unidos, dije, bueno, pero ¿qué rol cumplió el ferrocarril en Estados Unidos? Y me acordé también de otra película, una película en italiano gigante, Sergio Leone, que se llama Érase una vez en América, en el oeste, C'era una volta al oeste, que habla de cómo llega el ferrocarril, pero con el ferrocarril también llega una nueva forma de capitalismo al oeste yanqui. Y ahí la preciosa Claudia Cardinale era una viuda que se queda con un campo que pasaba a ser un botín muy preciado para quienes querían hacer negocios alrededor del ferrocarril. Y no tenía las herramientas, y me refiero a el despliegue de violencia necesario para defenderlo. Porque si algo caracterizó al comienzo del capitalismo yanqui, pero también a cómo desplegó su forma de dominio como imperio hacia el mundo, es la absoluta impiedad hacia el resto, no solo hacia los débiles, no considerar qué hacía un buen capitalista yanqui, qué hace un buen capitalista yanqui, considerar todo sometido a la competencia y no considerar cuestiones humanas
en ese avance, en ese despliegue de poder para construir la riqueza. ¿Quiénes fundaron eso? Esa forma de capitalismo, los que se conocen como los robber barons, los varones ladrones. Los varones ladrones que ese nombre viene de haber dicho se robaron el sueño americano en el que cualquiera podía crecer y ser alguien en la vida. Bueno, te cruzabas con cualquiera también de estos y te aplastaban. En eso básicamente se basó el crecimiento de los robber barons y también, de alguna forma, el paso de un Estados Unidos agrícola hasta 1861, cuando empieza la Guerra Civil Española, la Guerra Civil Yanqui, la Guerra Civil Norteamericana, y termina ese proceso, esa Guerra Civil que termina en el 65, también le da origen con el avance del capitalismo productivo, le da origen a estos hombres. Apellidos como Rockefeller, o sea, apellidos que dieron forma al mundo, en serio. Sí. Rockefeller, Carnegie, y piensen en el Carnegie Hall, porque si había otra cosa que hacían los robber barons era acumular dinero, pasando por encima a medio mundo, pagando salarios de miseria, impidiendo la organización sindical de sus trabajadores, y después, ya de viejos, ponerse a hacer filantropía. Entonces comprarse... Lavar un poco las culpas. Lavar culpas. Sí. Algo raro, se dice que Rockefeller, por ejemplo, era un tipo que no sentía ninguna culpa de lo que había hecho. Simplemente con lo que tenía, ahora quería hacer un bien al mundo. ¿No? Rockefeller era un tipo que se hizo inmensamente millonario con el petróleo. Hay una película muy buena protagonizada por Daniel Day-Lewis. Tenemos que hacer un crossover de esta columna con la columna de Goyo. Sí. Que se llama Petróleo Sangriento, que habla también de ese momento. ¿Sí? De el ascenso de los magnates petroleros en Estados Unidos. Carnegie decía en el acero que el Carnegie Hall funciona donde era su mansión. Vanderbilt, Cornelius Vanderbilt, Gloria Vanderbilt, New York. Bueno, es si no recuerdo mal, era una hija que nace en el 23, hija o nieta, no recuerdo bien el parentesco. Vanderbilt es un hombre que arranca con los barcos y termina siendo dueño de un imperio de la logística en Estados Unidos. Vanderbilt era un tipo, básicamente un vagoneta, que estaba todo el día enfrente del río Hudson. La madre no sabía cómo hacer para que haga algo. Y dijo, bueno, ya que te gusta tanto el río, le compró centavo sobre centavo, porque si hay algo que tienen también todos estos hombres es que nacieron, que vienen de la pobreza. Mira. Y desde ese lugar construyeron esa imagen que escuchamos tanto acá. Obvio, yo no le debo nada a nadie. Claro. Yo no le debo nada a nadie. Vanderbilt, un tipo que odiaba al Estado, tenía como una de sus frases de cabecera, el Estado es la encarnación del demonio mismo. ¿A quién nos hace acordar? ¿No? No sé. Y que en su barco trasladaba pasajeros de una punta a la otra del Hudson, su barquito, que era una barquichuela, y se encargaba de hacerse espacio en ese mercado no regulado, a las piñas, literalmente. Es un hombre, aparte de todos estos, es el único que no hizo nada de beneficencia ni nada de eso, porque no creía en absolutamente nada de eso. Y él decía que no había ido a la escuela y eso era bueno, porque si hubiese ido a la escuela no hubiese podido aprender tantas cosas. Como por ejemplo cagarse a trompadas, claro, para defender su lugar en el río y hacer su fortuna. JP Morgan. Hoy es noticia, no sé si vieron, porque le estaban cayendo las acciones un 5%, que es una enormidad porque presentó el balance anual y no estarían dando del todo bien los números de la banca JP Morgan. El fundador de la JP Morgan hacía de todo.
hacía de todo, metía una pata en cada lado y entonces fundó también la General Electric, por ejemplo. Fundó también la US Steel, haciéndole la competencia a Carnegie. Y es un tipo que, como privado de todas maneras, y desde el prestigio que había construido y su lugar también por tener un banco, había decidido que el capitalismo había que regularlo. Pero no desde el Estado, lo pensaba más como una regulación, una cartelización, en definitiva. Claro. Hay una famosa anécdota donde Carnegie estaba muy enojado con los costos que tenía trasladar su acero, ¿no? Él tenía un emporio acerero. Entonces, él decide financiar al tren de Nueva York para construir una línea que le permita sortear uno de los trenes que había. Él financia entonces a esa compañía, pero eso iba a generar una competencia con otra compañía, ¿sí? Había dos compañías. Si el tren de Nueva York extendía su recorrido, entonces iba a haber una competencia de precios que iba a favorecer Carnegie diciendo, bueno, yo te pongo plata, construí acá, y después empiecen a pelearse a ver quién me transporta, porque no era yo transporto con vos. ¿Qué hizo Morgan cuando se entera de esto? Lleva a los dos presidentes de las compañías, sin que se entere Carnegie, a su barco, que no casualmente se llamaba el Corsario. Entonces lo lleva a su yate, que era un yate inmenso, zarpa con el yate, y una vez que está en el medio del río, lo sienta en una mesa a los dos presidentes, que no eran multimillonarios, eran presidentes de una compañía. Lo sienta y se pone a mirarlos seriamente y con cara de muy enojado. Entonces, en un momento, terminan decidiendo que ya era suficiente y hacen un acuerdo, se dan la mano y hacen un acuerdo por el cual no iban a entrar en la competencia de precios y en definitiva, iban a arreglar eso en esa habitación. Ahí, entonces, lleva el barco de vuelta a la orilla y les permite pasar. Lo que estaba perfectamente claro es que nadie iba a bajar de ese barco si no se hacía el acuerdo. Pero fíjense cómo, en realidad, no es que no quisiera la competencia, porque arma la US Steel para hacerle la competencia al mismo Carnegie, al que le había impedido resolver esta situación a placer. Y de paso recurren a la extorsión, que también es una herramienta bastante usada por estos tipos. Exactamente, la extorsión, el apriete, bueno, en el caso de Vanderbilt directamente cagarse a trompadas él personalmente, con quien sea necesario. Otro que se suele nombrar, y acá estamos hablando de, si queremos, el más paquete de todos ellos, Leland Stanford fue gobernador también de California. Es un tipo que de alguna forma terminó siendo otra cosa. También un coleccionista de arte. Su colección de arte se donó toda al Met, que es el Museo Metropolitano de Nueva York. Y él hace entonces su gran fortuna con los trenes. Hablamos entonces de logística general, arrancando con los barcos. Hablamos de un tipo que puso un huevo en cada canasta, pero sobre todo una banca muy importante como JP Morgan. Hablamos de el petróleo, del acero. Todos esos eran los capitanes de la industria, si los pensamos benévolamente, o sea, pensamos en estos tipos como benefactores de la humanidad, o por lo menos de su país, de Estados Unidos, o Robert Barons, si pensamos, como pensamos nosotros, críticamente en el rol que cumplieron. Porque sin duda, esta forma de conducir el capitalismo, con la que hicieron grande a Estados Unidos, también le dio esa impronta. Y esa impronta es la que hizo que tengamos a un imperio que hoy se niega a ceder lugares de poder pacíficamente y sigue amenazando con generar guerras en toda la periferia, una tras otra, sin ningún control y sin miras, por lo menos por ahora, de
ordenarse y pretender discutir por lo menos el nuevo orden en otros términos. Como sí lo hizo en su momento Inglaterra cuando se dio cuenta que ya no era y no iba a volver a ser el imperio que había sido en otro momento. Así que bueno, estos son los Robert Barons, grandes constructores de ese imperio que conocemos hoy como Estados Unidos. Siguen igual un poco, ahí mencionabas, más allá de lo que fue la conformación a nivel de Estados Unidos, la política exterior, como decías, muy del destino manifiesto y de creerse los defensores de una paz que... Hoy se habla de los Robert Barons, se sigue hablando de Robert Barons cuando hablamos de, por ejemplo, los dueños de Silicon Valley, claro. Y se sigue pensando en la herencia de los Robert Barons cuando vemos a un tipo como Elon Musk, por ejemplo, que hoy se estaba sacando fotos con nuestro presidente. Sí. Estaban muy contentos. Ellos ambos. Y toda la cúpula del PRO también. No sé si recordaba muy bien el nombre de Javier Milei, lo que sí estoy seguro es que veía litio al lado. Sí, claramente. Se subió a un Tesla y... Bueno, qué suerte esas cosas. Decidí ir por ese lado. Bien. Entonces, para presentar Aventureros al Tren. Como tenemos a la productora acá, me va a decir cuánto tiempo nos queda. Y viste cómo es esto. ¿Viste cómo es esto? No vi. En teoría ya no tenés. En teoría ya no tenés, pero bueno, por ser entonces, Gaby podés tener. Les voy a contar que Aventureros al Tren es un juego en el que, si están pasando ahora las imágenes, hay un mapa de Estados Unidos y lo que vamos a ir haciendo es con cartas de vagones de distintos colores, ir armando, bajando recorridos que nos den puntos, básicamente. Vamos a ir llenando el mapa entonces de trencitos y cuanto más trenes bajemos de una. Esto representa no la construcción de una línea de trenes, como algunos creyeron en algún momento, sino que completamos recorridos en ese homenaje a Phineas Fogg recorriendo Estados Unidos. Es un juego de 2004, es un juego que diseña Alan Moon, que en su versión básica, por lo menos que es esta, se juega de 2 a 5 jugadores, puede durar como máximo 1 hora, lo pueden jugar chicos de más de 8 años, pero también para gente grande, recontra garpa. A mí me gusta muchísimo este juego. Es un juego sencillo de aprender, tiene un peso de menos de 2 puntos de 5 en la Board Game Geek, que probablemente en algún momento estemos viendo, que es una página que indexa todos los juegos básicamente del mundo. Acá a la Argentina lo trajo Maldón, yo lo tengo gracias a Torre de Juegos, a quienes les mandamos saludos, sobre todo a la comunidad de la Torre, que es ese grupo hermoso en el que se arman juntadas todo el tiempo. Hay gente como Gaby Kudri que hace juegos de mesa. Ñoñes como uno. Sí. Y bueno, invito a que traten de buscar este juego y le den una variedad a eso, saquen el té un rato de la mesa y jueguen al Ticket to Ride. También me costó encontrar el tema, porque dije, tenés, se va el tren, o el tren se va, de Nino Bravo, dije, vamos con Nino Bravo, ¿cómo no? Clavamos un Nino Bravo, está bien. Pero no, al final no. Pensé en Ticket to Ride, que es el nombre en inglés de este juego, de los Beatles, y dije, tan obvio, vamos a hacer. Pensé también en algún momento en un tema que canta, perdón, se me fue, pero es aquel que dice, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Lo conocen? Sí, lo tienen que conocer. Bueno, hoy en mi ventana brilla el sol, mi corazón se pone triste. Me mataste. ¿Por qué te vas? Lo cantaba Taque, ahí sí. Pero quería ponerlo en la versión de Perales. Terminé decidiendo que un tema que arranca diciendo se va el tren, se va lejos, ¿cuántos hay en la estación? Un blusazo de Sui Generis. Era la mejor forma de cerrar esto. Bueno, ya está, ya lo presentaste. Gracias por la columna de hoy y nos vamos a escuchar este temazo. Toma 2 blues de Sui Generis. Se va